Comenzamos el tema de los átomos polielectrónicos y en este primer punto vamos a escribir el hamiltoniano. Hamiltoniano no relativista porque no vamos a incluir el spin en él. Lo primero, vamos a dibujar un átomo con múltiples electrones, por ejemplo n electrones. Vamos a tener un núcleo de carga más z por e, z es el número atómico y es la carga del electrón pero positiva, del positrón. Por tanto tenemos un núcleo de carga z por e y en la corteza tenemos n electrones que vamos a numerar. Electrón 1, electrón 2, 3 y así sucesivamente hasta el n, que sería el último. Un átomo con n electrones y, como es un átomo, lógicamente tiene un solo núcleo. Cuando pasemos a estudiar las moléculas, pues ahí es cuando vamos a tener sistemas con varios núcleos y varios electrones en su corteza. Pero de momento el átomo posee lógicamente un único núcleo. Ahora vamos a definir la distancia del electrón 1 al núcleo como R1. Distancia del electrón 2 al núcleo, R2. Y así sucesivamente. Distancia del electrón 3 al núcleo, pues R3. Además vamos a definir la distancia entre los electrones. Entre el electrón 1 y el 2 tenemos una distancia R12. Entre el 2 y el 3 tenemos una distancia R23. También tendríamos una distancia del 1 al 3, R13. Y así sucesivamente con el resto de electrones que tiene el átomo. Bien, vamos a pasar a escribir el hamiltoniano, primero en el sistema internacional, después unidades atómicas, bajo una aproximación. La aproximación de el núcleo puntual e inmóvil y con masa nuclear infinita. Es decir, que el cociente entre la masa del núcleo y la masa del electrón se va al infinito. El núcleo tiene una masa muchísimo mayor que el electrón y por tanto lo vamos a considerar como un núcleo inmóvil. Esto hace que el hamiltoniano no tenga término de energía cinética nuclear, solo tiene energía cinética de electrones y vamos escribiendo esa energía cinética. Tengo en electrones, la energía cinética de cada uno de ellos viene dada por menos h barra cuadrado partido de 2 por la masa del electrón por nabla, si es el electrón 1, nabla 1 cuadrado. El electrón 2 tiene una energía cinética que es menos h barra cuadrado partido de 2 por la masa del electrón por nabla 2 al cuadrado. Así sucesivamente hasta el electrón n. Menos h barra cuadrado partido de 2 por la masa del electrón, nabla n cuadrado. Sí, cada electrón tiene un nabla diferente porque tiene coordenadas diferentes. El nabla 1, por ejemplo, pues serían derivadas segundas respecto de las coordenadas del electrón 1, respecto de x1, y1, z1. Pero, bueno, deberíamos ponerlo en esféricas, pero vamos, es igual. En esféricas tendría coordenadas R1, θ1, φ1. El electrón 2 coordenadas R2, θ2, φ2, por tanto hay que distinguir los nablas. Esta forma de expresarlo, como puedes ver, es un poco lío y vamos a optar por representar estas energías cinéticas en forma de un sumatorio, porque es una suma de términos. Entonces voy a borrar y todos los términos, como puedes ver, tienen en común el menos h barra cuadrado partido de 2me, porque son energía cinética de electrones que tienen la misma masa. Por tanto, voy a poner aquí sumatorio desde igual a 1 hasta n de nabla i al cuadrado. Al desarrollar el sumatorio, pues tengo el menos h barra cuadrado partido de 2me multiplicando a nabla 1 cuadrado, después nabla 2 cuadrado, nabla 3 cuadrado, etcétera, hasta nabla n cuadrado. De esa manera consigo desarrollar los sumandos que dibujé antes y lo puedo escribir de una forma muy simple. Esto es la energía cinética de todos los electrones. Ahora voy a pasar a escribir la energía potencial de interacción entre cada electrón y el núcleo, que es producto de cargas, ZE, por la carga del electrón, que es menos E. Los electrones tienen todos de carga menos E. Por tanto, el producto de cargas es ZE por menos E, menos ZE cuadrado, partido de la distancia que separa el núcleo del electrón. En el caso del electrón 1, lo separa una distancia R1. Pasamos al electrón 2, producto de cargas, menos ZE cuadrado,
distancia que separa núcleo de electrón 2, R2. Y así sucesivamente hasta el último término, ZE² partido de Rn. Interacción electrón n núcleo. Pero de nuevo esto resulta un poco aparatoso y voy a simplificarlo escribiéndolo de otra forma más sencilla. Voy a borrar los términos y vamos a ponerlo de esta forma. Menos sumatorio desde igual a 1 hasta n de ZE² partido de Ri. Es cierto que el ZE² lo podemos sacar fuera del sumatorio si queremos, igual que hice aquí con el menos h² partido de 2m, porque no tiene i. Por tanto, ZE² puede salir fuera si nos apetece. Pero bueno, lo voy a dejar dentro, que creo que es lo más habitual. Y sumaría desde igual a 1 hasta n, es decir, iríamos cambiando la i por 1, 2, 3, etc. y va desarrollando los términos que dibuje. Y ahora vamos con el término más complejo, que es la interacción interelectrónica. El potencial de interacción interelectrónico, la repulsión entre electrones. ¿Qué forma tienen esos términos? Pues producto de cargas, menos e por menos e² partido de la distancia que separa el electrón 1 del 2 en principio, que sería R12. Producto de cargas entre la distancia que separa los electrones, y así iríamos haciendo con todos. Por ejemplo, la repulsión 1,3 pues es e² partido de R13, o la repulsión 2,3 pues es e² partido de R23. Esta es la interacción del 1 con el 2, del 1 con el 3, del 2 con el 3. Debes darte cuenta de que la interacción del 1 con el 2 y del 2 con el 1 es la misma. Pero no lo estoy haciendo ordenado. Sería mejor ir poniendo términos de interacción de 1 con los demás electrones, es decir, de 1 con 2, de 1 con 3, de 1 con 4, etcétera, sucesivamente. Después cambiar al 2 y poner las interacciones del 2 con el 3, del 2 con el 4, etcétera. Entonces voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner solo interacciones de 1 con los demás electrones. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, etcétera, hasta 1 con n. Y ahora cambiaría al electrón 2. Interacciones del electrón 2 con, pues no me puedes poner con el 1 porque la interacción 2,1 es la misma que 1,2. Y no me puedes poner tampoco 2 porque la interacción 2,2 no tiene sentido, ya que es la repulsión de 2 consigo mismo y eso no existe. Así que hay que empezar siempre por el siguiente electrón, por el 3. Es decir, si empezamos escribiendo las interacciones del 1 con los demás, lógicamente, pues la primera es la interacción del 1 con el 2, porque la del 1 con sí mismo no existe. 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, etc. Pero cuando empiezo por las interacciones del 2, no debo considerar la interacción con el 1 que ya está aquí representada, sino debo empezar con la interacción de 2 con 3, de 2 con 4, etc. hasta 2 con n. Y después, cuando empiece con las interacciones del 3, e² partido de r, 3, 4. Siempre el siguiente electrón. No 3,1, ni 3,2, ni 3,3. La 3,3 no tiene sentido y 3,1 y 3,2 están ya contempladas aquí. La 3,1 es la misma que la 1,3 y la 3,2 la misma que 2,3, ¿de acuerdo? Bien, entonces estos términos, estos sumandos, se pueden expresar de una forma mucho más sencilla con un sumatorio, aunque en este caso tiene que ser un sumatorio doble. Sumatorio desde i igual a 1 hasta n. Sumatorio con j mayor que i hasta n de e² partido de r y j. Esto tiene una pinta peor que los términos anteriores, pero es fácil de entender. Voy a volver a desarrollar el sumatorio. Empezamos el primer sumatorio con 1. El segundo, la j siempre tiene un valor superior a la i. Si la i vale 1, la j empieza por 2 y le ponemos esos subíndices ij a la r. Así que el primer sumando es e² partido de r, y empiezo por 1, y la j por el siguiente valor, j siempre mayor que i, por tanto 2, no 1, 1 no, el siguiente valor. Y así sucesivamente mantengo la i en 1 y la j sigo sumando hasta que llegue a n. Así de esta manera, 1,3, e²
1, 4, etcétera, hasta el último valor. Y ahora, una vez que con i igual a 1 la j recorrió todos los valores, 2, 3, 4, etcétera, hasta n, pasamos la i a 2, e cuadrado partido de r2, y la j siempre un valor mayor que la i, j mayor que i. Por tanto, si la i es 2, la j 3, más, etcétera, hasta n. Y después pasamos la j a 3, la i a 3, perdón, la i a 3, y la j un valor mayor que la i, empieza por 4, hasta n. Y después subimos la i a 4 y la j empieza por 5, así hasta n. Como puedes ver, desarrolla todos los términos de interacción interelectrónica sin contar dos veces, 1, 2 y 2, 1, o 1, 3 y 3, 1. No los cuenta dos veces al ser siempre j mayor que i. Bueno, pues ahí tenemos todos los términos de un hamiltoniano no relativista para un átomo polielectrónico bajo la aproximación de núcleo puntual inmóvil y núcleo cuya masa es muchísimo mayor que la de los electrones, masa nuclear infinita. Este es el potencial de interacción electrón-núcleo y este es el potencial de interacción electrón-electrón. Son los tres potenciales de interacción que tenemos: energía cinética de electrones, potencial de interacción electrón-núcleo y electrón-electrón. Bien, este hamiltoniano da lugar a una ecuación de Rödinger, H igual a E que no tiene solución analítica, sin solución, y que debemos resolver por métodos aproximados. ¿Y a qué se debe el que no tenga solución? Pues al término precisamente de interacción interelectrónica. Este término tiene unas coordenadas R y J que son coordenadas de dos electrones, del I y del J, y por tanto ahí en esta R y J se mezclan las coordenadas de los electrones y eso hace imposible separar este hamiltoniano en suma de hamiltonianos para cada electrón. Este término lo hace imposible. Entonces, una primera aproximación sería despreciar este término de interacción interelectrónica y quedarnos solamente con los términos de energía cinética de los electrones y energía de interacción electrón-núcleo. Despreciando la interacción interelectrónica, que es suponer que los electrones no se sienten unos a otros, no se repelen, pues la ecuación de Rödinger pasaría a tener solución analítica porque se puede separar en n ecuaciones, una para cada electrón, y esos electrones al no interaccionar serían electrones hidrogenoides. Por tanto, la función de onda, por ejemplo, imaginemos el átomo de helio que tiene dos electrones, por ejemplo en su estado fundamental 1s2, pues podemos construir la función de onda de él como producto del orbital 1s hidrogenoide para el electrón 1 por el 1s hidrogenoide para el 1, siempre que despreciemos este sumando. Si, por ejemplo, tenemos el átomo de litio con configuración 1s2, 2s1, pues su función de onda la podríamos construir como 1s1... que son dos electrones, espera, aquí, ¿qué hice? 1s2. 1s1, 1s2, 2s3, por ejemplo. Podríamos plantear esta función de onda para litio. En el caso del helio está bien. Esta función de onda, no es antisimétrica como exige Pauli, es una función simétrica. Si cambias 2 por 1, la función no cambia de signo, pero si le añades el spin adecuado, entonces sí que sería una función válida. La de litio, esta parte espacial que hemos construido aquí utilizando los orbitales del átomo de hidrógeno, el orbital 1s y 2s del átomo de hidrógeno, no sería válida de ninguna forma porque distingue entre electrones. Por tanto, no se puede construir de esta manera, directamente multiplicando estos orbitales hidrogenoides o spin orbitales, si incluimos el spin, sino que tenemos que hacerlo mediante un determinante de Slater. Es decir, sería el determinante 1s alfa, 1s beta, 2s alfa. O beta, hay dos estados posibles. El 2s puede ser con alfa o con beta. Este determinante de Slater desarrollado si nos genera una función de onda antisimétrica y que nos distingue. Por tanto, debería hacerse así. Pero, ¿qué estamos utilizando para construir estas funciones? Pues estamos utilizando orbitales hidrogenoides, por ejemplo 1s, que es la psi 1s, que vale 1 raíz de pi por z
elevado a 3 medios por elevado a menos ZR. Bueno, esto lo he puesto en unidades atómicas, en UAS. Este es el orbital 1s hidrogenoide. Por tanto, construimos la función de onda multielectrónica a partir de productos de funciones de onda monoelectrónicos. A esto, el construir una función de onda multielectrónica a partir de funciones de electrones independientes, individuales, se le llama aproximación orbital. Y la podemos hacer despreciando la interacción entre electrones. Despreciando este término, se pueden construir de esta manera esas funciones multielectrónicas, pero claro, son aproximaciones malas debido a que no incluyen la interacción entre electrones. Esa interacción hace que estas funciones hidrogenoides no sean correctas, cometen un error notable al utilizarlas, pero es una primera aproximación. Bien, bueno, y nada más, no era solamente esto. Bueno, es verdad, me falta una cosa. Vamos a escribir este hamiltoniano con todos sus términos. Este que taché lo volvemos a poner en UAS, en unidades atómicas, que es muy habitual escribirlo en estas unidades. En UAS, un hamiltoniano se escribe haciendo la h⁻1, la carga del electrón 1 y la masa del electrón, que es aproximadamente igual a la masa reducida, 1. Todo eso, 1. Y si hubiera 4pi epsilon 0, que yo no lo pongo, también se toma como 1. Y el radio de Bohr, la A, también se toma como 1. Entonces, h⁻² 1, masa del electrón 1, nos queda menos un medio sumatorio desde igual a 1 hasta n de nabla i cuadrado, menos sumatorio desde igual a 1 hasta n de z partido de RI, más sumatorio doble desde igual a 1 hasta n, sumatorio con j mayor que i hasta n, e cuadrado vale 1, de 1 partido de r y j. Como puedes ver, es un hamiltoniano más simplificado, más fácil de escribir, con los términos que teníamos antes. El término de energía cinética de electrones, el término de interacción electrón-núcleo y el término que hace irresoluble de forma analítica la ecuación de Rödinger, que es el término de interacción interelectrónico, que fue el que te hablé aquí. Despreciándolo, podemos escribir la función de onda multielectrónica como producto de funciones de onda de electrones hidrogenoides, es decir, funciones de onda monoelectrónicas. Esas funciones multiplicadas y sumadas de forma adecuada para cumplir el principio de Pauli, función antisimétrica y que no distinga, pues nos permite construir una función aproximada. Bien, pues vamos a dejar aquí este punto sobre el hamiltoniano del átomo polielectrónico y vamos a pasar en el punto 2 a ver cómo se suman momentos angulares y por qué tenemos que sumar momentos angulares. Cuando tenemos un átomo con más de un electrón, con 2, 3, 4, 20, 90, no vamos a poder, van a dejar de conmutar unos operadores que sí lo hacían en el átomo de un electrón, en el átomo hidrogenoide. En el átomo hidrogenoide conmutaba el hamiltoniano hidrogenoide con el momento angular al cuadrado, con el EZ y con los operadores de spin. Sin embargo, en el átomo de más de un electrón, vamos a ver que su hamiltoniano pues no conmuta con el operador del momento angular de cada electrón, sino que conmuta con un momento angular total. Es decir, hay que sumar los momentos angulares individuales de los electrones para obtener un momento angular total, y ese momento angular, esos operadores sí que conmutan con el hamiltoniano. Recuerda siempre que necesitamos que las propiedades que definen un estado cuántico sean compatibles entre sí para que se puedan medir. Por tanto, hay que definir los estados del átomo multielectrónico con operadores que conmuten y cuyas propiedades podamos conocer simultáneamente. No podemos utilizar el hamiltoniano que acabo de escribir y el momento angular al cuadrado de un electrón o el LZ de un electrón, porque estos operadores ahora dejan de conmutar. Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto.